lo agarraba a ustedes nomás, pues. Así que Ya. fue muy Pucha, ¿qué pero hago se dice sentido? que a agravios públicos, disculpas públicas, así que tienen que pasar. Damos las palabras iniciales si quiere. Sí, Vamos a grabar, ¿no? sí, Está estamos grabando. grabando, pero Ah, me traspapelé y no partí los primeros segundos grabando. Entonces, parto de nuevo dándote las gracias por haber aceptado la invitación. Estamos contentos y yo siempre te comento que somos un gremio chiquito, bastante dividido y pocas veces tendemos a reaccionar como grande, y aquí apareció esto, éramos ejemplo público de alguien que no teníamos que ayudar y que se generó mucho ruido en realidad. Y como grupo de estudio nos juntamos hace relativamente poco, pero entonces quedamos como conmocionados y esta oportunidad la sentimos notable, así que el agradecimiento por eso, y te dejo aquí, te tiro los leones. Voy a buscarla, no, pero quiero volver a decir esto de que a agravios públicos, disculpas públicas, así que fue injusto meterlo a ustedes al saco. Justo me preguntaron, le dijeron al dentista y agarré al dentista. Pero vamos a conversar de esto, ¿no? De cómo hacer política pública en tiempos tan difíciles y cómo llegar a grupos, y quién es quién en la sociedad y cuáles son los roles de cada uno y todo, ¿no? Así que gracias por la invitación. Ya, fantástico. Tenemos dos grandes temas, dividida esta conversación. Nosotros nos apoderamos de tu agenda hoy día, si no, nunca tanto. La primera parte tiene que ver con esto de representar a los dentistas, en el fondo, escarbar un poquito más en ese tema, pero también nos interesa mucho en cómo salimos y en esta idea de cómo implementamos políticas públicas y desde la mirada de exministros, y casi como los tips de dónde deberíamos entrar, cómo logramos posicionar un tema que en general está súper, no siempre está entre los prioritarios, a pesar de que nosotros sentimos que sí y que se le puede dar un gran impulso. Así que el Pato y Raúl son aquí los que llevan la batuta hoy día. Así que, chiquillos. Ya, pues, súper. Ustedes parten. Sí, dale nomás. Rodrigo, hola, ¿qué tal? Habla Patricio. ¿Qué tal, Patricio? Mucho gusto. Igualmente, bueno, harto ruido, por lo menos a nivel gremial, generaron tus palabras. Como decía Carla, no es muy común que incluso el colegio reaccione con un comunicado público con respecto a las declaraciones, en este caso de una figura pública como tú, académico además de la Escuela de Gobierno. Entonces, básicamente la reacción, creo yo, a mi parecer, se dio porque está pasando el gremio por un momento bastante difícil y hoy en día el mercado del trabajo para los odontólogos se da de una manera bastante distinta quizá a como se da 20, 30 años atrás, que probablemente sea también muy parecido a lo que están viviendo otros grupos profesionales, que se viene arrastrando además desde octubre, ciertos trabajadores básicamente independientes, que vienen arrastrando deuda, la gran mayoría deudas universitarias, sobre todo los que egresaron durante los últimos 10, 15 años, y que probablemente han disminuido su ingreso en un 70% desde octubre a la fecha. Entonces, si bien hay hartas alternativas hoy en día, distintos paquetes de ayuda, los dentistas en particular y profesionales muy parecidos se están sintiendo muy poco ayudados en términos de eventuales subsidios del Estado. Y es ahí, esa fue la frase básicamente que generó la polémica, ¿cierto? Que los dineros del Estado serían muy mal utilizados en profesionales, ¿cierto? El ejemplo fue el dentista, pero en profesionales como los dentistas. Y ahí me gustaría un poco escarbar en tu posición. Bueno, es una gran pregunta, tiene hartas aristas, y de nuevo creo que uno habla aquí de sus sesgos también, así que en alguna parte voy a tratar de transparentar mis propios sesgos, y vamos a ir conversando, pero déjeme salirme un poco del tema de dentista y solo mencionar un par de cosas que son ciertas, digamos. La primera es que en Chile tenemos un Estado chico, comparado a un país europeo, un país, y con muchas necesidades. Y por lo tanto hay que ser muy cuidadoso cómo se gasta la plata. Eso no quiere decir que uno no tenga que ir a ayudar a mucha gente. Y de hecho,
el concepto de clase media que se usa mucho es como un poquito bolsillo payaso, ¿no? Que se estira y todos nos sentimos clase media, pero es bueno, y quiero en un ratito más darle algunos números como para decir, bueno, ¿dónde estoy yo en la distribución del ingreso? Y por lo tanto, yo creo que en temas de, llamémoslo, profesionales, que tienen una perspectiva buena de mediano plazo, yo creo que el gobierno o los gobiernos tienen que ser muy cuidadosos en ayudar, pero tratar de que esas ayudas no signifiquen desplazar otras ayudas. Por ponerlo en simple, por ejemplo, dar créditos es muy distinto que dar un subsidio directo. El CAE es muy distinto a la gratuidad universitaria, si uno quiere ponerlo de una manera. Hay gente que dice equivocadamente, ¿por qué no nos gastamos la plata del CAE en gratuidad? No, pues, es como yo le decía a una diputada una vez que argumentaba eso, préstame 500 lucas, perdón, yo te voy a prestar 500 lucas y tú me regalás 500 lucas y ¿qué hacemos, ñuco? Y quedamos igual. No, pues no es lo mismo. O sea, en un caso se devuelve, otro no. Entonces yo creo que el gobierno hizo bien respecto de empezar a entregar más herramientas para lo que está pasando. De hecho, ya la gente honorario tenía, se supone, un crédito. Hay todo un tema de la burocracia del Estado y yo diría que no, como que no se cree mucho el cuento de este gobierno, entonces no se ha desplegado como debiera. Pero quiero volver a defender este tema de que hay dos formas de ayudar. Básicamente es cómo uno le presta plata a alguien a una tasa súper baja, subsidiada, pero que no tiene un efecto tan grande en la restricción presupuestaria del gobierno, que es real. Nosotros, estos días ha salido que la gente está sobreendeudada, que 75% de su ingreso está reflejado en deuda. Bueno, para el Estado es 150%. ¿Okay? El Estado recibe 20% del PIB nomás. Y tenía una deuda de 30 el año pasado. Ahora vamos a terminar en 50. Entonces, estamos todos sobreendeudados en cierta manera. Y por lo tanto hay que cuidar muy bien cada pesito. Mi parte no sesgo, sino que son datos serios. Y no sé si ustedes conocen estos datos, pero ¿saben qué sueldo bruto hay que tener para estar en el 10% más rico de los Sí, chilenos? lo tenemos claro. Nosotros sabemos que ¿Sí? somos 10% de la población más rica. O sea, es 1.400.000 pesos, para que sepan cuando después nos escuchen. Es bien impresionante que somos tan desiguales en Chile y todavía no tan ricos, que con 1.400.000, que no es un sueldo que uno diga, ¡guau! Yo esperaría que un dentista con algo de experiencia ya empiece a ganar eso. Peor todavía, y aquí creo que ya estoy exagerando un poco, pero uno con 3 millones y un poquitito está en el 3% más rico. Y si eres mujer, probablemente ese rango sea diferente. No, hay mucho más cosas, y además están los temas que son si sos familia, no eres familia. Pero en el fondo, cuando estamos hablando entre nosotros, estamos hablando en un grupo que está súper arriba en la distribución del ingreso. Entonces hay que tener mucho cuidado de nuevo con cada pesito que se gana. Eso es factual, y parte de mi preocupación es cómo uno ayuda a gente que de verdad está pasándolo pésimo, pero sin que le cueste mucha plata al fisco, porque después se podrá devolver esa plata. Después podemos discutir las herramientas, si sacar plata al FP, si no sacar plata al FP. Y hay toda una segunda parte que tiene mucho más con mis sesgos, ¿okay? Y aquí creo que aquí uno tiene pecados de sesgos, pero que reflejan mi visión de que en Chile todavía tenemos demasiados tratamientos tributarios y de otro tipo que son demasiado distintos para distintas personas. Y no quiero meter a los dentistas en esta cuestión para que ustedes no se enojen, pero ustedes han ido al médico y la boleta es de una sociedad. Ya, eso yo no lo puedo hacer como economista, ¿ok? Como empleado de la Católica. Entonces, también hay cierta justicia en el tiempo, ¿no? De decir, bueno, está bien, ayudémonos, pero tenemos que todos contribuir. Pues. Y no podemos que los sueldos se pasen a una sociedad de inversiones para el lado, que tiene un departamento y que no paga el global complementario, si todos tenemos que pagar. Entonces, también esta discusión yo creo que nos sirve para empezar a reconstruir un tejido que se ha ido perdiendo en Chile. Más comunitario, más de que todos se ayudan, tiene un poco de política,
uno rápidamente llega a la Constitución y a discutir cosas súper profundas en esto. Pero yo creo que hay todo un mundo, en el mundo profesional, que tenemos que examinar con mucha fuerza de qué están haciendo, cómo están participando en los arreglos societales que hay. De hecho, en la discusión más de corto plazo de esto de sacar plata a la AFP, por ejemplo, la verdad es que esta discusión partió porque está esta idea de sacar plata a la AFP y que el fisco la reponga, ¿ok? En algún momento. Ese fue el contexto de mi exabrupto antidentista. Pero que es una muy mala idea por distintas razones, ¿no? No porque sean dentistas, no, sino que porque gastamos mucha plata en gente que va a tener plata en el futuro, y en segundo lugar, vamos a darle apoyo a mucha gente que hoy día no la necesitan. Ustedes, dentistas, pueden necesitarla, pero si a mí, que tengo mi pega, me dan la oportunidad de sacar 10% de la AFP y el Estado se va a poner con esa plata igual, imagínense los incentivos a sacar la plata. Entonces, en ese contexto era esta discusión de qué se hace. Y yo creo ciertamente que hay que buscar maneras de entregar ayudas a un montón de rubros que están pasándolo mal. Y yo voy un paso más allá. Y aquí viene una pega más para ustedes, podemos después volver a este tema, pero si la vacuna se demora un año y medio más, 2 años más, yo creo que muchos sectores van a tener que repensar cómo reestructurarse y adaptarse a esta nueva realidad. Y yo creo que una etapa de corto plazo es la emergencia, de cómo uno hace algo. Pero creo que una de las cuestiones más centrales es cómo uno vuelve a que un restaurante funcione o un dentista pueda funcionar sin vacuna. Y yo creo que ese es de los temas gordos que el Estado sí tiene que meterse, sí tiene que pensar junto con ustedes qué se puede hacer para lograr espacios de mayor, de que se pueda trabajar. Yo he pensado que uno podría tener, no sé, áreas en que se testee mucho, por ejemplo, y por lo tanto uno sabe que está en un ambiente que no está con el virus. Puede pensar no sé, en formas de ustedes mismos de cómo van a hacer intervenciones que van a ser más protegidos que antes, ¿no es cierto? Y uno diría, ¿sabes qué? Eso no tiene por qué pagarlo los dentistas. Que el Estado busque maneras de aliviar eso. Yo, de hecho, soy bien crítico de que el Estado no esté repartiendo mascarillas y alcohol a diestra y siniestra, que es como lo mínimo como va a darse vuelta en el ambiente actual. Después hagamos testeo, trazar, aislar, las cosas más sofisticadas. Pero vuelve el tema como más específico a algunos sectores que están enredados hoy día. Están todos enredados que no pueden trabajar, pero levantando las cuarentenas, yo creo que van a tener que trabajar en muchos sectores de la economía que para volver a cierta normalidad parcial va a haber que hacer intervenciones bien importantes de cómo estructurar esos trabajos. Así que bueno, ese es como es de donde vengo yo en esta discusión. Nos queda harta pega para Chile, nos quedan años difíciles entre octubre y el COVID. Somos harto más pobres de lo que éramos antes. En los países cuando son más pobres se tienden a tirar la pelota de quién hace la pérdida, y eso es bien estresante para las sociedades. Pero te hago una consulta. Lo que pasa es que en esta dinámica tendemos a pensar y a que aquellas personas que efectivamente somos unos privilegiados, estamos en el núcleo de los más ricos, pero hablando de los dentistas, en esta primera parte, que hay una generalización pensando que todos logran el 1.400.000 y están dentro del 10%, pero la realidad que estamos viendo como gremio es que eso no es así. Y que en realidad no solo no alcanzas el 1.400.000, sino que tienes que tener múltiples trabajos para alcanzar una cantidad menor, estás a un horario, tienes que poner los materiales, y aparte de eso tienes un riesgo biológico increíble. Entonces, ¿por qué me quedo con la sensación de que hay una desconexión entre la política pública y la gente, la sensibilidad de la gente, en el fondo? Hay un grupo ahí, hay dos áreas que se tocan y que se chocan en el fondo. Bueno, estoy súper de acuerdo contigo que en cada profesión, en cada rubro, hay una distribución de gente, ¿no? Y siempre va a tener una cola en esa distribución. Pero por la misma razón que hay otro lado de la distribución. Y para llevarlo de nuevo a los dentistas, hay dentistas que ganan plata. Entonces y que hoy día están con harto problema.
¿No es cierto? Entonces, ¿cómo uno diseña políticas públicas que sean amigables con todos, pero que tengan un componente de subsidio más chico o cero para el tipo que tenía más al final? Yo entiendo que la gente, además que le iba bastante bien en el mundo dentista, tienen además responsabilidades súper grandes, porque tenían un ayudante, tenían una secretaria, pagaban oficina, o sea, era una empresa hecha y derecha. Ujú. Es bien complicado cómo uno hace eso, pero lo que yo creo que no se puede hacer, a ponerlo de una manera bien, yo creo que ustedes van a estar de acuerdo, no podemos darle un porcentaje de tasa de reemplazo o un porcentaje del sueldo que ganaban a cada chileno porque hubo COVID, eh, sino que es más bien un monto fijo y después créditos, como diseño básico de lo que uno debiera aspirar. Porque si no es muy injusto, ¿no? Porque la persona que ganaba más o menos bien va a volver a ganar más o menos bien años más. Es cierto que tiene deuda universitaria, pero esa deuda es contingente, porque vamos ordenando los datos. Los créditos que se están dando ahora, se supone que se van a dar, van a ser contingentes. Eso quiere decir que si la persona no gana plata, no junta impuestos para pagarlo, no va a pagar. Entonces, hay diseños que son más amigables, pero el punto de fondo es que siempre hay distribuciones y la política pública tiene que ser súper cuidadosa en tratar a los iguales igual y a los distintos distinto. Si se quiere poner una manera... Hay un tema bien fundamental, que el retorno a la educación en muchas profesiones está siendo menos bueno que lo que se suponía iba a ser. Y eso es un gran tema. Dicho eso, ahora se van a enojar los médicos conmigo. Ustedes saben que la cantidad de médicos per cápita en Chile es ridículamente baja en comparación a la OCDE. No sé cómo es en dentista, porque nunca he visto una estadística de eso. Estamos Sería súper sobre, interesante a propósito de lo que dice Pedro, ¿no? estamos sobrepasados. Pero esas discusiones hay que hacerlas con datos, ¿no es cierto? Decir, ¿saben qué? Esto pasa. A mí me pasa mucho en el mundo de la salud que nos faltan médicos y enfermeras. Cuando yo miro y hago comparaciones, digo, pucha, hay que formar más. Chile necesita más médicos y enfermeras. Pero en mi relación con los dentistas son un par de tíos viejos que eran mis dentistas cuando era chico y mi dentista que voy normalmente, pero no tengo así tanta cercanía. Sí, mi señora tenía un par de amigas dentistas, estaban enojadísimas, mandaron un WhatsApp muy duro. Sabes que respecto a lo mismo, nosotros tratamos de revisar si es que había un poco de literatura, un poco de información respecto a esto. Y la verdad es que los datos de la Superintendencia de Salud dicen que en Chile hay 26.000 dentistas. Significa que superamos con creces la necesario que indica la OMS y todas las instituciones exteriores. Y por otro lado, hay una recopilación de datos que hizo recientemente el Colegio de Dentistas, que habla de una encuesta que se aplicó como a 3.000 dentistas, y en que el 60% son mujeres en edad fértil, entre 26 y 35 años, y que la mayoría, casi el 60%, trabaja honorarios o en fee for service, partiendo en un porcentaje de 16% hasta el 35%. O sea, hoy en día, cuando hablamos del dentista, lamentablemente, a diferencia de años atrás, hablamos de mujeres en edad laboral y que trabajan a honorario. Entonces, nuestra realidad laboral, por eso es que yo creo que se produjo este incendio tremendo cuando tú dices, no, es que ellos no se pueden ayudar, porque la verdad es que cambió la cara del dentista, porque somos muchos. Y a diferencia de los médicos y las enfermeras, no hay cargos en el sector público, hay un 20% de cargos. Entonces, si yo me engancho a ese resultado, tengo un 80% de dentistas que trabajan en el sector privado, un 20% que los cargos ya están tomados en el sector público, y ahí vienen dos cosas. Una, ¿cómo logro esta protección laboral para estos colegas que son fee for service honorarios? Y por otro lado, ¿cómo logro que las políticas públicas favorezcan a la población? Porque tenemos claro que esta crisis va a afectar a toda la población, y hoy en día no existe un bono FONASA ni un seguro universal para que la gente pueda acceder al dentista. Entonces no tienes cómo generar un ingreso. Nosotros ya tenemos los protocolos para volver a atender, pero nos encontramos con estas dos realidades. O sea, estás en horario y después la gente no tiene plata para ir al dentista. O sea, ¿cómo lo haces? Se cruza finalmente. Bueno, gran tema del rol de los seguros privados y el seguro estatal en el mundo de los dentistas. Yo viví en Estados Unidos un tiempo y iba al dentista, obviamente, y el seguro pagaba. Era parte de mi estructura de salud normal nomás. Entonces, claro, nos falta todo para avanzar en estructuras más desarrolladas al final. Ahora, del tema que tú levantaste, Paloma, de la protección laboral,
yo creo que es un súper gran tema. O sea, hay un gran riesgo desde el punto de vista del mundo de honorarios, con shocks como el que estamos viviendo, pero incluso sin shocks pasa, yo me imagino, esas mujeres no tienen prenatal, no tienen postnatal, no tienen nada. O sea, es como... ahora, eso no significa que haya que entregar el postnatal porque sí, sino que hay que estructurar contratos en la sociedad que permitan que uno chipea en los tiempos buenos y la sociedad la ayuda en los tiempos que uno necesita. Es buena oportunidad, creo, este ejemplo para volver al tema de cómo uno arma una sociedad, un tejido social más colectivo. Ese es un tema que particularmente me interesa, Marco Cornejo, académico de la Universidad de Chile en Salud Pública. Muchas gracias por la entrevista, Rodrigo. Porque claramente el tema de cómo se entregan este tipo de atenciones tiene que ver un poco con la protección que el Estado da, ¿no? Y también los incentivos que hay de por medio. Entonces, yo escuchaba adelante el porcentaje de cobertura que hay en Chile, un artículo que apareció hoy día recién, que comparaba en los países más emblemáticos, Reino Unido, Suecia, Alemania, Italia, ¿no? Y también Estados Unidos, cómo hay cobertura pública de la atención dental. Y que de alguna manera también perfila el mercado de trabajo. Y lo que más me importa, y también nos importa como grupo, es los incentivos también que puede haber en un profesional de la salud que en teoría debiera entregar cuidados, cuando tiene incentivos de carga financiera importantes que están modulando las prestaciones que hacen. ¿Qué se da, verdad, en mercados de salud como Estados Unidos, claramente, donde hay un sobretratamiento que está absolutamente documentado, ¿no? Y en una condición de asimetría de conocimientos con la población que también se da en odontología. Entonces, en ese ámbito nos preocupa tremendamente, porque en Chile, lamentablemente, y en esto yo me hago responsable, creo que se ha regulado bastante para lo que es la provisión pública de los servicios odontológicos, en términos de la cobertura, y aplaudir las iniciativas que han tenido los distintos gobiernos de mejorar el acceso, con las limitaciones que seguimos teniendo. Pero claramente ha habido una histórica falta de regulación y una desvinculación de la entidad regulatoria sanitaria, y probablemente también de otras entidades, como a lo mejor los modelos tributarios que hay. Lo discutíamos antes con Raúl, que es bastante más experto en economía que yo, de si puede haber una intersección entre los modelos de tributación que estamos teniendo los odontólogos con el modelo de negocio o la industria, en función del esquema de costos que tiene, ¿no? Que creo que es interesante trabajar. Y en esto hay otros entornos que claramente, con un gremio bastante más potente que nosotros, y también con un marco normativo en que se regula que la gente pertenezca a un sindicato, en el fondo a una asociación de profesionales, como que negocian con el Estado, ¿verdad?, los aranceles. A mí me preocupa tremendamente cómo país no nos estamos haciendo cargo finalmente de una fuerza de trabajo odontológica, que creo que en muchos el incentivo es poder tener que generar capacidad económica a expensas de a veces sobreinducir o sobretratar, ¿no? Que creo que también es importante. Sí. No, eso, Marco, es un temor, ¿no? En varios ámbitos, pero en salud en particular se da esta complicación de asimetrías de información muy profundas entre el prestador y el que compra la prestación, digamos. Entonces, los incentivos son muy enredados, pero en educación también. O sea, la calidad de una institución no se conoce inmediatamente, se conoce mucho después. Entonces, está lleno de estas cosas. Pero en salud es fundamental. De hecho, ni siquiera todavía tenemos un buen modelo para pagar en los hospitales. Claro. Como el Estado le paga a un hospital, no hemos logrado dar con el modelo correcto. Sabemos que el modelo de Estados Unidos no sirve, hay modelos europeos un poquito mejor, pero es interesante pensarlo también para los dentistas, sin duda que hay un tema ahí de casi como pagar por la salud de la persona y no por las prestaciones que se dan, ¿no? Solo quiero contextualizar que la falta de protección financiera que hay para la valoración que la ciudadanía chilena hace respecto a otros entornos, y es una fuente de acceso a crédito. O sea, muchas familias piden crédito para esto y probablemente incide en ese 75% de deuda que son para crédito de odontología, tratamientos de ortodoncia y otros, no voy a dar ejemplos, ¿no?
Entonces, claramente es un tema país, sin duda, de alguna manera. O sea, probablemente un porcentaje importante de familias están endeudadas porque ha pedido crédito para tratamiento odontológico de sus hijos, sus familiares, ¿no? Evidentemente tengo claro que la envergadura de ese crédito en términos monetarios no es tremendo para la deuda país, ¿no? Pero creo que es un tema interesante a reflexionar, y te lo comento como ex ministro de Hacienda, como un académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, y dentro de la transdisciplinariedad, que es el paradigma actual en términos del abordaje de grandes problemas como son la cobertura en salud, por ejemplo. Y entendiendo también, desde luego, nosotros con los conflictos de interés que tenemos propios por nuestra profesión, de que estamos convencidos de que el acceso a los servicios odontológicos debe ser un derecho más, y de hecho ya ha sido definido por expertos en términos de derechos humanos que el acceso a los servicios odontológicos forma parte de los derechos en salud. Bueno, eso nos conecta a un tema que es de los grandes temas para las próximas décadas o algo así, ¿no? Que es cómo uno junta más plata en el Estado para poder empezar a entregar ciertas prestaciones que hoy día no se pueden, ¿no? Mucha gente dice, bueno, hay grasa en el Estado, es cosa de apretar. Yo creo que hay algo de grasa, pero no es tan grande como algunos piensan. Hay que hacer esos aprietes, son políticamente muy difíciles, pero eso no va a ser suficiente. Hay un apriete claro, ¿no? Si pensamos en los modelos clásicos de pool de fondos para salud, ¿verdad? Hay un apriete claro que es la ganancia de las ISAPRES, claramente, ¿no? O sea, bueno, claramente eso. Sí, pero si uno agarra, pasa un poquito con, si uno, el modelo ISAPRE tiene un montón de fallas, no hemos logrado ponernos de acuerdo como país cómo arreglarlo, en parte porque está la madre de todas las batallas en salud, el 7% es de uno o es de todos, o ligado a eso un seguro único o distintos seguros, ¿no? Cada vez que se empieza a discutir en salud, no es un problema de diseñar o no algún detalle de cómo compensar riesgo en ISAPRE, ¿no? Eso es más fácil. Es que uno llega a este otro tema. Pero no, donde iba yo al tema más de recursos, es que el pacto social que hay que construir nuevo en Chile incluye esto, incluye justo decir, bueno, si uno quiere una sociedad con prestaciones como las que tú mencionabas de países más desarrollados, bueno, hay que pagar por eso también, de otras maneras. Por ejemplo, y aquí voy a volver al tema de los impuestos personales. Es bien impresionante, nosotros somos de los países en que menos gente paga impuestos al ingreso. Pagamos un IVA alto por los bienes, no por los servicios. Pero el impuesto al ingreso en Chile es algo que paga el 15% de la gente. Y por lo tanto, esa discusión es súper difícil de hacer, pero va a haber que hacerlo en algún momento si uno quiere una sociedad un poco distinta. Porque, ¿se acuerdan que yo les decía antes que hay gente que piensa que hay un montón de grasa en el Estado, que es cuestión de apretarla y vamos a tener un super Estado así, filete? Bueno, hay otra gente del otro lado del espectro político que cree que hay como una bóveda de oro por algún lado escondida y algún rico lo tiene, que hay que llegar y poner un impuesto grande a eso y estamos listos. Ninguna de las dos cosas es muy verdad. Esta es una construcción colectiva que requiere que todos ponerse para poder tener una sociedad que a uno lo ayude más, ¿no? Que sea más comunitaria. Rodrigo, y en términos de justo lo que estabas tocando tú, de los seguros de salud, hoy en día hay básicamente dos grandes propuestas dando vuelta en el espacio público. Una que es la propuesta del gobierno de reforma al FONASA y un plan universal. Y por otro lado está la propuesta del Colegio Médico de la Escuela de Salud Pública, que es un seguro único. En términos fiscales, ¿tú ves viable, o desde tu perspectiva, de poder sostener, por ejemplo, un seguro único, entendiendo que debería haber bajo esa dinámica una inyección importante de recursos por parte del Estado? Bueno, plata no hay hoy día. O sea, vamos a salir de esta pandemia súper endeudados, con un déficit muy grande. Entonces, vienen años bien duros para hacer ese tipo de cosas sin cambios más fuertes que hay que armar. Entonces, es como un muy mal momento para demandar del Estado plata para cosas así. Vamos a tener que ir acomodando la carga de a poco, pero tenemos un riesgo serio de parecernos un poco como es Colombia, como es México hoy día en su situación fiscal,
que básicamente la gente tiene que comprar casa a no a UF más 2, UF más 3, sino que a UF más 6, UF más 7. Todo el resto igual. O que viene de la pandemia y no pueden gastar mucho porque si piden mucho prestado, las tasas de interés suben. Entonces, estamos entrando a una zona que no es peligro, pero que empieza a poner luces amarillas. Por lo tanto, por todas estas discusiones, vamos a tener que tener un montón de cuidado, estar seguro de dar pasos que están financiados, que valen la pena. Ahora, respecto del seguro único, aquí me gustaría hacer tres reflexiones súper rápidas, y de nuevo son del lado, o sea, yo aprendí estas cosas en el ministerio, sabía algo de antes, converso con mucha gente, pero no soy experto en seguros de salud, ¿ok? Pero déjenme dar tres como barnices. Primer barniz, si uno junta FONASA con las ISAPRE y hace un puro seguro, el aumento de plata per cápita que va a recibir la gente que estaba en FONASA no es particularmente grande. Equivale a 2 años típicos de reajuste de lo que recibe Extra Salud. ¿Okay? Entonces, si ustedes me dijeran, no, que en 2 años más, con la plata de 2 años más en FONASA vamos a estar el descueve, digo, entonces con la mezcla vamos a estar súper bien. Pero no es así, po. O sea, 2 años de reajuste en el rubro salud, en el presupuesto, aunque es mucha plata, no nos va a cambiar del cielo a la tierra ninguna realidad. Entonces, en términos de plata, es re importante reconocer que juntar los sistemas no es un milagro, para nada. En segundo lugar, eso va a llevar un cambio de atención al mundo que está en ISAPRE y que va a ser duro. Me recuerda a los patines, esa discusión, ¿no? Y Otra mala analogía. Es políticamente súper compleja esa discusión de qué le pasa al paciente. Y en tercer lugar, yo creo que igual vamos a tener que caminar a un sistema de este tipo, de seguro. No sé si llamarlo seguro único, pero déjeme ponerlo de la siguiente manera. En la medida que la élite tenga accesos a un sistema segregado de bienes públicos, el sistema al que acceden la gente que no es de élite no tiene la misma disciplina, preocupación que la élite es capaz de proveer. Yo siempre uso el ejemplo del colegio público que iban mis niños. Yo vivía en un barrio que era bien bueno en Nueva York, pero la gente, había muchos vecinos de gente de mucha plata. Yo era como así la casita más chiquitita de todo el barrio. Pero iban al colegio público y los papás se preocupaban mucho del colegio público y estaban encima del director el día entero. Si nuestros niños, yo digo esto, fueran al colegio público, si yo estuviera en FONASA, si es que, ya sí, uno empieza a agregar cosas, les aseguro que las cartas del Mercurio serían mucho más duras contra la administración respectiva y habría una disciplina encima de la provisión de estos bienes públicos que hoy día no tenemos. Y que tener bienes públicos comunes provee. Más allá de las discusiones más políticas de que bienes públicos comunes dan tienen un problema, o sea, tienen una característica de ser legitimadores de una sociedad. Hay varias razones más filosóficas de por qué tener bienes públicos comunes todos en una sociedad. Pero yo voy a una cuestión súper trivial, que funcionan mejor las cosas cuando hay más gente mirando y sobre todo cuando esa gente es más poderosa. Y por lo tanto, yo creo que podría haber un avance bien importante, que es difícil de hacer, ya hablamos de los patines, pero de tener estos sistemas más integrados, ¿no es cierto? Ahora, es bien interesante lo que ha pasado con la pandemia, con esto de la toma de control de las piezas críticas por todo Chile del sistema público. Vamos a ver tenemos harto que aprender de eso, a ver cómo funcionó, qué implicó, pero en el fondo hemos estado operando estos 3 meses con no solo un seguro único, más todavía un sistema único, que es el doble de, ese sí que ya lo veo más difícil para avanzar en Chile, ¿no? Pero está pasando. Rodrigo, hola, buenas tardes, buenas noches ya. Mi nombre es Raúl Palacio, también soy académico de la Universidad Católica de la Escuela de Odontología. ¿Qué tal, Raúl? Hola. Mira, súper de acuerdo con muchas cosas que lo has dicho. Y hay un tema especial que dijiste, que tomaste, que es
tratar de aprovechar esta oportunidad del COVID y que hemos tenido, donde se dan cuenta las falencias de un sistema, ¿ya? Y también la posibilidad de poder mejorar esas falencias, ¿ya? Nosotros estamos con esa identidad, o sea, en este sentido, mira, ok, estamos viendo esto, está la posibilidad de esto, tenemos este ejemplo, el mismo ejemplo que das tú del sistema integrado, ok, tal vez pensemos un poco más allá, sentémonos a conversar un poco más. Yo creo que en general nos falta esa etapa de conversación, y yo creo que hay que verle también el lado positivo dentro de lo que se puede ver dentro de una pandemia de estas características, pero es que nos está mostrando las falencias que tiene el sistema de salud público, o el sistema de salud chileno, no solamente público. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos hacer? Y nosotros también como dentistas queremos ver cómo podemos hacerlo, ¿ya? Cómo podemos incorporarnos en este sentido. Ya nos dijiste que hay un tema de financiamiento bastante complejo, ¿ya? Que justamente lo que queríamos escuchar un poco la solución, pero lamentablemente va por ahí también que efectivamente no tenemos mucha solución porque el tema de financiamiento es difícil, ¿ya? Y entendemos que estamos en una situación difícil. Pero yo me gustaría darle la otra vuelta, o sea, en el sentido de que, ok, pensemos de que el sistema de salud chileno y el Estado tiene grasa en este aspecto, ¿cómo mejoramos mejor eso? ¿Ya? ¿Cómo mejoramos la utilización de eso? Yo te lo digo un poco por experiencia personal, o sea, mi área de trabajo son justamente economía de la salud y en esa área, por lo tanto, ¿cómo hacemos más eficiente todo esto? ¿Ya? Y ahí yo creo que hay un tema, en lo personal, creo que no se está trabajando a nivel salud en general, que es justamente cómo mejoramos la eficiencia del sistema de salud pública, el sistema de salud público, y qué herramientas tenemos, ¿ya? Porque yo siento, y lo que percibo también es que no hay mucho control de lo que estamos haciendo, o sea, no hay una medición del impacto de lo que se está haciendo en salud. Súper buen punto, ¿no? A ver, yo creo que en términos muy generales, yo creo que la pandemia va a implicar aprender hartas cosas nuevas, que estaban fuera un poco de nuestro radar. Yo creo que la necesidad de más comunidad, en el sentido de unos ayudar a otros, y que uno no se las bate solo, va a estar mucho más claro. Va a quedar claro también que necesitamos un Estado más efectivo. No quiero necesariamente decir más grande, yo creo que va a tener que ser más grande, pero no creo que todos se convenzan que tenga que ser más grande, pero sí que todos tienen que ser más efectivos. Que pueda repartir cajas rápido. O sea, la cuestión de las cajas, o sea, ojalá que no tengamos una guerra, porque ahí sí que ya nos vamos a las pailas. Entonces, en el fondo es esta necesidad de mejorar. Ojalá que podamos sacar las lecciones, porque Chile hasta ahora no ha sido muy bueno en aprender de sus propias experiencias. Yo por razones de pega, en la universidad me metí un poco, he conversado harto, pero estoy parte de un grupo que estudia desastres naturales. Y es bien impresionante, por ejemplo, que después del terremoto del 2010, hay mucho esfuerzo político de lado y lado de mostrar cosas hechas, de echarse la culpa, pero procesos de aprendizaje más genuinos. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hay que hacer para que esto sea mejor enfrentado en otro momento? Son bien escasos. Existen en algunas partes, la UNEMI hace su esfuerzo, pero necesitamos mucho más de esta como creación colectiva a partir de problemas. Y respecto del tema más salud puro y eficiencia, que es como el otro gran tema que mencionabas, Raúl, yo creo que, no sé si ustedes vieron el reporte de la Comisión de Productividad sobre el uso de salas de operación. Para ponerse a llorar, o sea, estos gallos hicieron, bien curiosamente, siguieron cuándo se usan cuántas operaciones hace al día primero, de cierto tipo, en un hospital, en una clínica y en un hospital bien gestionado en Australia, para poner, no sé si en Australia, pero, y las diferencias son enormes. ¿Y por qué pasa eso? Empiezan a meterse así en detalle. Bueno, cosas como de organización nomás, cosas de que a veces nuestra burocracia no funciona bien. No llegó el anestesista, listo, todo caputó. No llegó el paciente, todo caputó. Cosas que en otras partes están más solucionadas. Yo creo que hay grandes oportunidades para esas mejoras que no nos van a liberar recursos como para, no sé, cualquier cosa que uno tenga mucho más grande, ¿no? Pero son súper urgentes de hacer y bien son difíciles. Son de remangarse las mangas, son menos glamorosas que hacer una reforma en el Congreso, pero tienen un efecto súper importante y la hemos descuidado un poquito.
Me quedé con una duda entre todas las vueltas. En algún minuto hiciste comentario que no manejabas tanto lo de los plan de salud únicos, qué sé yo, pero me quedé dando vuelta con esta cosa de que si juntábamos los ISAPRE y los FONASA, el aporte de los ISAPRE no era tanto, pero chuta, en los ISAPRE están todos los sanos, po, y los jóvenes, y en los FONASA están los viejos, entonces a lo mejor en términos de plata, moneda dura, tal vez no sea tanto, pero en Sin términos duda. efectivos, el gasto que se produce en aquellos que están enfermos, viejos, está en FONASA, ahí está el grueso. Entonces, Sin además, duda, sin eso duda. uno, perdón, y si el cálculo estaban consideradas las ganancias de la ISAPRE, porque igual me hace No, pero ruido el número. sí, pero esas no son tan grandes como para solucionar todo. Pasa lo mismo con la AFP. Son ganancias que hay que ver, pero ¿y ¿sabes por qué hace ruido el número? Porque en FONASA, la plata de FONASA, como 3/4 son impuestos generales. Entonces ya FONASA tiene un subsidio de 4 veces de lo que tienen los otros. Entonces, entonces no es suficiente para solucionar todo. Ahora, tú tenías un muy buen punto, Carla, que son poblaciones bien distintas. Le voy a pedir, yo tengo un colega que sabe mucho de estas cosas, que se dedica a economía de la salud. Tengo 2 colegas que saben hacer economía de la salud. Uno es seco en pandemia, en realidad, es de los que está con los datos y qué sé yo, y es un tipo que sabe mucho de, ha juntado en el fondo, es ingeniero dedicado a salud. Pero hay otro que es economista puro y duro, dedicado a cómo se paga, cuánto pagar, los pools y qué sé yo. Y le voy a preguntar de esto, porque este cálculo lo hicimos juntos, de qué pasaba con la plata. Pero me gustaría saber si el pool es tan distinto en términos de salud para hacer una diferencia grande. La realidad es, y esto es una cuestión bien brutal, que en todos los países hay hartos problemas con la salud. O sea, la salud va avanzando en costos muy rápido, la gente, por razones medias obvias, nunca está muy contenta. Yo tengo una prima que vive en Londres ahora y está enojadísima con su NHS, y se supone que es bueno, pero igual está enojada con el sistema allá. Entonces, es difícil en todas partes. Ahora, yo creo que va a haber que hacer una reforma así grandota, pero me temo ¿Piso que está político para algo verde. así? No, pues, por eso, porque está verde. Yo creo que nos falta mucho más conversa. Déjame hacer el paralelo con pensiones. Pensiones lo llevamos discutiendo 10 años, todavía no sale esa reforma. Y diría que es mucho más simple, desde el punto de vista técnico, pensiones que salud. Puede que políticamente esté muy cargado también. Yo creo que en el mundo de la salud nos falta pega. Y de hecho nos falta algo, no se enojen conmigo lo que voy a decir, pero más conversación interdisciplinaria para abordar los temas de salud. Qué agradable escuchar eso. No, es Estamos de que acuerdo. lo pongo de esta manera. En educación hemos hecho harta embarrada, algunas cosas han resultado, hay de todo. Pero hay una comunidad de gente que dedicado a pensar educación que es súper amplia, que incluye gente que viene de la educación, pero hay un montón de ingenieros, economistas, hay de todo. Y se escuchan, y se hablan y co-construyen. Yo creo que en salud todavía estamos un poco lejos de eso, por distintas razones. Pero uno dice, ya, dame 10 economistas de salud en Chile y cuesta encontrarlo. Dame 10 de educación y te doy 40. Y puedo armar una comisión top, al menos de economistas que yo voy a confiar que van a entrar en un diálogo correcto, digamos, con técnicamente ok, van a entender los dilemas políticos que hay entre medio. En salud estamos mucho más lejanos de ello. De hecho, algo dice el manejo de la pandemia respecto de esto. Como el poder de un ministro o de unos pocos que toman las decisiones. No sé si eso pasa en otros rubros tan fácilmente. Mira, súper de acuerdo, Rodrigo, con lo que acabo de decir. O sea, mi área es, yo soy parte también de otra asociación, la Asociación de Economía de la Salud de Chile, por lo tanto, súper claro con el tema de que falta integración y la interdisciplinaridad de todo, ¿ya? Y ahí, si yo lo llevo ya, ok, ya eso tenemos un problema con salud, imagínate el problema que tenemos con odontología, ¿ya? Más Porque la odontología claro. está cada vez más reducido en el punto. Entonces, nuestra intención también, hemos discutido bastante, hemos trabajado bastante y pensamos que una de las cosas que se requiere hacer una vez que obviamente lleguemos a un estado más de una normalidad, si le podemos llamar así, es aumentar un acceso universal o tener un acceso universal en salud odontológica,
¿ya? Porque hasta el momento no tenemos esa posibilidad. Hay gente que no tiene acceso, sencillamente, y sobre todo adultos mayores, sobre todo gente que no está en los programas. Por lo tanto, parte de nuestro objetivo como centro también es trabajar en esa área, o sea, ver qué hacer y qué estrategia podemos tener. Bueno, ya sabemos, hay un tema de financiamiento que es difícil de poder hacer, pero yo creo que lo importante es conversar, de cierto modo, hasta dónde podemos llegar, dónde podemos trabajar y cómo nos imaginamos nosotros también el país. Y coincido plenamente que eso falta y falta mucho por parte de todos. Oye, es un gran tema, o sea, yo en general, cuando pensaba en salud, no metía así como inmediatamente la odontología directamente. Creo que es el momento de empezar a meterlo en el... Voy a hablar con mis colegas, ¿qué piensan de esto? Son los que se dedican a esto, porque yo me dedico a la macro, a los presupuestos. Esas cosas. Sí, pero en ese ámbito lo discutimos también y qué bueno que lo comentes, porque suele pasar en los tomadores de decisiones, incluso dentro de la estructura del Ministerio de Salud, que el protagonismo que tienen los programas odontológicos no es el que desearíamos como profesión, ¿no? Pero más allá de eso, yo quería hacerte una pregunta como personal, desde tu mirada que tuviste como ministro. ¿Qué valor le das a la cobertura pública que hay en Chile? ¿Qué visión tienes? ¿Qué comentario nos darías respecto, por ejemplo, a lo que hizo la expresidenta Bachelet, del programa Más Sonrisas para Chile, que estaba dirigido a mujeres fundamentalmente vulnerables? El programa de atención de cuartos medios, ¿cómo lo ves? Más allá de las evaluaciones económicas que se hicieron, que fueron fundamentalmente económicas, ¿no? Más que sociales también. Mira, yo sé muy poco de primera mano de estas cosas. Las conocía porque conocimiento público, información muy fantástica en algunas cosas, pero justo dio la casualidad de que enseñando este semestre un curso, tuve que preparar ejemplos de evaluaciones de programas, ¿okay? Evaluaciones ya más completas, ex post, de los efectos de algo. Y conversando con un par de amigos, con Pancho Gallego y la Andrea Repeto, justo ellos tienen un paper. Pancho está en la Católica, en el Instituto de Economía, que es súper interesante, no sé si lo conocen, pero valdría la pena. Sí, porque con Carla pertenecemos a la Fundación Sonrisa y trabajamos en el impacto social. Los invitamos en un simposio de desigualdad en salud bucal que organizamos en 2013. Exacto, se conocen bien el poder de la sonrisa. Y ella presentó. Pero lo encontré espectacular respecto a tu pregunta. Es maravilloso. Pero sabes que la gente probablemente no lo sabe, entonces me encantaría que lo pudieras... Claro, no, lo voy a mencionar acá. De hecho, lo enseñé en mi curso, le puse un par de láminas de esto dentro de varias otras evaluaciones que hacía. Pero en el fondo se encuentran cosas de, primero, a ver, el ejemplo es el siguiente. Ellos, esto, como se hace economía moderna hoy día en este ámbito, es hacer intervenciones randomizadas. Eso quiere decir que hay un grupo de control, igual como si uno estuviera probando una pastilla. Entonces, hubo un grupo de control que se le entrevistaba, qué sé yo, y había un grupo que era tratado, ¿no? Y el tratado le mejoraban su tiempo. Y la cosa interesante es que algo más o menos esperado es que la autopercepción de la gente era mucho mejor en el grupo tratado que en el grupo control. Pero cosas que fueron más brutales todavía, es que la probabilidad de encontrar pega era mucho más alta, y condicional a tener pega les pagaban más plata. Tenían un sueldo más alto. De hecho. Y era gente de la misma zona, algunos tratados, otros no tratados. Entonces, tiene un valor social esa intervención brutal, en términos ya no de que la gente se sienta un poco mejor con su cara, sino que tenía implicancias brutalmente importantes. Y eso... Yo te agradezco la honestidad porque cuando nosotros desde la universidad o de otras organizaciones como Fundación Sonrisa, que esperamos que todos los chilenos puedan sonreír al 2030, es decir, mejor acceso a salud oral, no solo a odontología, sino que a mantener su salud. Cuando planteamos esto, los técnicos del MinSal nos decían, claro, tenemos que mostrar esto porque es lo que tienes que llevar a Hacienda. Ellos van a financiar si tiene esto, ¿no? Entonces, yo te agradezco la honestidad de decir, no es mucho lo que sé, ¿ya? Pero también ahora desde esta mirada, ¿qué recomendación le daría al actual ministro respecto a los programas odontológicos, a partir de esta experiencia ya más académica, más docente, y dentro de los resultados que puede tener la implementación de un programa que tenga este valor más allá de lo solo sanitario? Tú nos hablabas de la multidisciplinaridad, ¿no? De los abordajes del problema país.
Entonces, No sé si esto te gusta también, mi porque respuesta, Marco, porque yo creo que el pobre ministro está tan sobrepasado que yo no le pondría más cosas al pobre estos días. No, ¿sabes lo que? Yo creo que tenemos, de nuevo, ¿se acuerdan que les decía que aprendemos poco de nuestros propios programas, nuestras propias sí, experiencias? Hay un poquito de este juego, gato al ratón, entre Hacienda y los ministerios, de cómo te presento la cuestión. Yo creo que el paper del André Pancho es súper bueno en mostrar que hay programas que han resultado bien, y hay que escalarlo. O sea, la, la manera de hacer eh, políticas públicas moderna es hacer las cosas no muy grandes, probarlas, empaparse las manos en hacerlo. O sea, no es una cosa que uno haga a la distancia, sino que se juntaron con ustedes para hacer el experimento, y si resulta, empezar a aumentarlo. Acaba de salir un trabajo que, bueno, y si es malo, no se escala, pues, se no se escala. desaparece. Sí, En cambio, no es un problema ideológico, porque yo creo que funciona, hay que hacerlo, sino que hay que ir probando. Los ganadores del premio Nobel en economía el año pasado son 3 personas, a los 3 yo los conozco re bien, muestra mi edad. Yo fui ayudante de una de ellas, de la mujer que ganó el premio Nobel. Bueno, y acaba de salir como sus reflexiones de esto, porque ellos tienen que dar un discurso cuando reciben el Nobel en Suecia, y después lo escriben. Y es muy interesante porque es respecto justo de esto, cómo hacer, en el fondo, políticas públicas desde tener las manos en la masa e ir trabajando junto con los que están siempre amasando ahí, ir probando cosas y testeando. Ella cuenta varias historias. Una es mucho en India, muchos programas en educación en India y algunas cosas de contaminación que se han metido, pero que muestra que hay harto que aprender, en el fondo, de tomarse en serio este proceso de inventar programas, de definir bien cómo se van a hacer, ponerse de acuerdo qué queremos lograr con el programa, evaluar el programa, ver cómo nos va y volver a pensar, ya, salió bien, lo escalamos, salió mal, busquemos otra vuelta de tuerca. Sí. Es un poco al revés de lo que hacemos las cosas en Chile. Gratuidad para todo, ya. El Sename de una vez, ¡guaf! ¿Por qué no hicimos un piloto de Sename en una región? ¿Se entienden? Entonces, tenemos que como que cambiarnos un poquito el switch hacia esto de hacer programas y evaluarlos, seriamente. Ahora, cuesta un montón, porque no es muy sexy políticamente, cuesta, pero es un poco más la manera de que la frontera de cómo se hace básicamente políticas públicas está funcionando. claro. Mira, súper de acuerdo en eso. Y lo mismo, o sea, también uno como académico, yo creo que aquí Marco y Carla también van a apoyar. Hay un tema ok, entendemos que eso es la metodología, sabemos que por ahí va el tema. Veamos no solamente desde el punto de vista de eficiencia, sino veamos el tema de costos, veamos qué es lo que está ocurriendo acá, todo el financiamiento y todo. Eso es súper importante también en salud. Pero también entendemos que es súper difícil. O sea, en este momento tú quieres postular a fondos y no tenemos muchos fondos de investigación, ¿ya? Entonces hay un tema ahí no menor de que, ok, uno tendría la teoría de saber, ok, esto deberíamos hacerlo así, pero no tenemos las herramientas como a poder hacerlo también, desde el punto de vista financiero, ¿ya? No es menor ese tema. Pero es plata muy bien gastada, ¿eh? O sea, yo creo que de a poco el Estado va, mientras más gente formemos y que llegue al Estado, que entienda de esto, sepa hacer esto, es distinto. Me imagino, yo no sé cómo está organizado el Ministerio de Salud respecto de odontología, pero supongo que hay un lugar donde está el jefe de estos temas. Por increíble que parezca, hace muy poco que se logró armar una estructura Mira, a ese nivel. Entonces, en realidad es precario. son hermanos chicos, digamos. Somos el primo pobre, el pariente porro, mal. No, pero Porro mi no, punto, ¿eh? si ese no. grupo... No, porro no, perdón, pero No, era... no son ni porro ni no esforzados. Sí, pero somos el hermano chico. Sí. No, pero mi punto es cuando esos grupos empiezan a funcionar mejor en esta lógica, yo creo que vamos a lograr harto. Y hay que poblar un poco el Estado con gente que entienda de esta metodología y de no tenerle tanto miedo al proveedor rocho. Creo que por ahí va la cosa. Ahora, más en general,
pucha, no sé, me encantaría tener algunos números básicos. ¿Cuánto gasta la gente en odontología? ¿Cuánto gasta el Estado? Yo creo que sería El súper Pato bueno hizo su tesis en eso, así que... circular números desde el punto de vista ahora de ustedes, del interés de Sí. ustedes, exponer más de estos temas en algunas partes. Yo encantado de llevarlos algún día a la escuela de gobierno, además, a que hablen con nuestros alumnos de estos temas. Patricio Palavicino hizo su tesis en calcular el gasto en salud odontológica, un ejercicio académico de mucho trabajo por la poca disponibilidad de datos por un lado y porque el dato no está, ¿no? Hizo trabajo de ratón, hay que felicitarlo y sin duda que eso hay que mostrarlo ahora. Pato queda feliz si puede ir a la escuela de gobierno. Chicos, ¿empiezo a cerrar? Está sin audio, Marco. ¿Sí? Bien, yo me despido, quiero agradecer tremendamente este espacio de conversación que creo que tiene que ver con lo que planteaste de poder ir dando respuesta al país que tenemos que enfrentar en el marco de la pandemia y otros fenómenos sociales que han ocurrido, pero hay que tomarlo en cuenta. Digamos. Parte de la conversación, la pandemia nos llegó por estallido social. Todo esto hay que contextualizarlo ahí también. Bueno, ojalá sigamos construyendo Chile desde las miradas que constituyen este país. Así que un abrazo, muchas gracias. Sí. Me quedé con una pregunta en el tintero respecto a la evaluación de los programas y que tenía que ver con las evaluaciones que hace DIPRES en el fondo y que algunas evaluaciones son horrorosas y continúan los programas. Entonces es un contrasentido porque tú leías eso y decís, ¿cómo? Eso uno. Y dos, con Marco trabajamos en Fundación Sonrisa, nosotros creemos en el poder del cambio en el fondo, avalado en este estudio de la Andrea Repato y Gallego. Y en algún minuto con la fundación hicimos una evaluación con Credit Corp y nos dijo, oye, si le ponen el impacto real de trabajar con salud oral y ponerlo como motor de cambio, ellos calculaban que era un 0,5% de incremento en el PIB. Y era un número potente. Entonces, la verdad es que nosotros creemos de verdad que es una herramienta poderosa, Bueno. pero los dentistas tampoco nos creemos mucho el cuento. Entonces, yo creo que falta conversar, falta más de estos espacios, falta el Pato presentando su tesis en la escuela de gobierno, falta eso. Y un gremio más poderoso, hay algunas otras cosas dando vuelta ahí, pero felices de haber contado contigo. Me permito recapitular un poco para cerrar lo que planteaste a propósito de Andrea, ¿no? Cuando organizamos este seminario, el simposio del poder de la sonrisa, estábamos súper contentos en la Facultad de Odontología de la Chile porque iba por primera vez una ministra, que era la María Fernanda, la de Desarrollo Social. De Desarrollo Social. Sí. ¿Ya? Encantadora. Y dijo una frase que yo me quedé, ¿no? A propósito del conflicto que estaba en ese momento los inmigrantes, ¿no? Especialmente los inmigrantes haitianos. Ya, la de Mideplan, sí. Sí, y ella nos ha dicho que la gente venía a entregarnos alegría a este país, ¿no? Entonces yo me quedé con eso, lo dijo en el marco de esto, y tiene que ver con eso, o sea, finalmente lo que tú nos comentas de Andrea, el estudio de Andrea, Francisco Gallegos, tiene que ver con eso, cuánto contribuye la salud oral al bienestar social y emocional de las personas y de este país, que claramente es un ámbito que colectivamente hay que mejorar, ¿no? Entonces, también ahí creemos que los odontólogos tenemos que aportar bastante. Oye, gracias por la invitación, buena conversa. Nos quedamos con hartas cosas para seguir haciendo, así que Carla, estemos en contacto, porque me gustaría que los chiquillos en la escuela de gobierno escucharan a algunos de ustedes, porque es un área que probablemente más de alguno puede interesarse en empezar a hacer cosas de políticas públicas. Solo para contestarte tu pregunta así en rápido, muchas evaluaciones que no son buenas sirven mucho para rehacer los programas, porque la lógica de cerrar un programa es bien extremo y hay necesidades que existen. O sea, el Sename sale bien mal siempre por el pobre. Sabemos que es difícil ese programa, pero las evaluaciones sirven para decir, ok, entonces busquemos esta otra cosa, esto no está sirviendo, busquemos la otra vuelta. Lo que sí es cierto, que hay a veces que hay programas que uno diría, mejor cerrarlo y cuesta, y hay siempre intereses de por qué no cerrarlo, pero son los menos de nuevo. Yo creo que el proceso de evaluación no es para cortar cabezas y dejar algunos vivos, sino que son para adaptar los programas a las necesidades que hay. Ya, pues muchas gracias. Un millón de gracias. Eterno, agradecimiento eterno. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el espacio. Chao, muchas gracias. Adiós. Chao, que estés muy bien. Chao, gracias. Cariño. Gracias. Chao.